Welcome back. We are joined today by Scott Ritter, Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos e inspector de armas de la ONU, para hablar de algunos de los acontecimientos que están teniendo lugar ahora en Europa. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Parece que estamos llegando a la fase final en Ucrania, lo que podría ser motivo de optimismo, pero también es un momento muy peligroso. En la derrota, los países suelen estar dispuestos a asumir grandes riesgos. Para los europeos, parece que ahora están divididos entre dos opciones: una peligrosa escalada o aceptar una derrota muy humillante. Entonces, ¿qué cree que está ocurriendo ahora en la línea del frente, así como en el ámbito diplomático? Quiero decir, esto es lo que yo y otros hemos estado diciendo que era inevitable. Este es el colapso inevitable de Ucrania. Toda la empresa ucraniana era insostenible. Militarmente, Ucrania simplemente no puede enfrentarse a Rusia, ni siquiera con el respaldo material y financiero de Europa y Estados Unidos. Ahora estamos viendo a Ucrania en el plano económico. Es literalmente un caso perdido. No hay una economía funcional, todo es artificial, sostenido, tan corrupto como siempre. Y vemos que se acerca un invierno muy difícil para Ucrania. Su infraestructura energética ha sido destruida, eliminada. Ahora están pasando a una economía basada en generadores, lo que significa que los precios de todo, incluso en condiciones óptimas, subirán entre un 20 y un 25% este invierno. Y eso es un 20 a 25% en una economía que ya es disfuncional y no funciona. Esto llevará a un colapso político, y lo estamos viendo ocurrir ahora mismo. Quiero decir, todo a su alrededor, las paredes de Zelensky se están derrumbando. No sé cuánto más podrá resistir, si es capaz de resistir, si la gente quiere que resista. Ya sabes, siempre fue una figura en torno a la cual se construyeron diferentes estructuras de poder. Y ahora vemos que una de las grandes estructuras de poder, la estructura de poder de Yermak, se ha derrumbado por completo. Y realmente no hay nada que lo sustituya. Luego añadimos a eso el hecho de que Europa es completamente disfuncional en lo que respecta a Ucrania. Todo palabras, ninguna acción. Son incapaces de actuar de verdad. No me preocupa ninguna escalada por parte de Europa, porque no pueden escalar. No tienen con qué hacerlo. Así que todo se reduce a que Estados Unidos gestione la caída de Ucrania. Y esto al final es lo que estamos presenciando aquí. Ya sabes, este Human Warrior y eutanasia. No veíamos ganante orquesta o Greenland. Lo que se sabemos es que Rusia está en energía y ellos son quien dejan esta. Todo lo que tienen que hacer es sentarse y literalmente señalar el marcador. Cada vez que Estados Unidos duda o intenta mostrarse duro con las sanciones, basta con señalar el marcador, porque Rusia sigue anotando cada día, más y más. Y no queda nada para los ucranianos, así que estamos viendo, nos estamos acercando al colapso total del ejército. Y cuando eso ocurra, se acabó. Es una rendición incondicional. Así que Estados Unidos, en muchos sentidos, está en una carrera contrarreloj para ver si puede lograr que Ucrania acepte algo que permita, ya sabes, alguna versión de Ucrania que no esté totalmente controlada por Rusia, o si Rusia simplemente lo obtiene todo de una vez. Bueno, pues la economía, por supuesto, se está desmoronando. En el plano militar, parecen más y más derrotados cada día, ya que los rusos avanzan cada vez más rápido. Pero el colapso político es interesante y, por supuesto, se intensificó con la salida de Yermak, lo cual me sorprendió un poco. Pensé que Zelensky se aferraría a él a toda costa, pero en gran medida cayó junto con esta agencia anticorrupción. Dijiste que Estados Unidos podría estar gestionando el declive o la salida de Zelensky. Pero ¿hasta qué punto está esta agencia anticorrupción influida por Zelensky o por Estados Unidos? Porque como hemos aprendido desde el principio, los políticos, los militares, los servicios de inteligencia, los medios, gran parte de todo esto ha estado bajo un control estadounidense muy estricto.
¿Es también la agencia anticorrupción una herramienta para que Estados Unidos ejerza cierta influencia sobre quién ocupa el poder en Kiev? Creo que sí. Quiero decir, no tengo pruebas de ello. Es pura especulación por mi parte. Pero ya sabes, Estados Unidos toleró la corrupción ucraniana, fomentó la corrupción ucraniana. Algunos podrían decir que incluso se benefició de la corrupción ucraniana. Mientras Ucrania fuera capaz de cumplir en el campo de batalla, de tener una defensa sólida, de llevar a cabo contraofensivas cuando se le pidiera, de invadir Kursk, todas esas cosas, Estados Unidos miraba hacia otro lado. Quiero decir, era tan descaradamente obvio cuando el Congreso ni siquiera permitió que se establecieran mecanismos de auditoría, porque saben la verdad. La verdad se ha sabido desde el primer día. Ucrania es fundamentalmente corrupta de arriba abajo. No hay ningún aspecto de Ucrania que no sea corrupto. Incluso las fuerzas anticorrupción no trabajan para Ucrania, parecen haber sido creadas a instancias de Estados Unidos como un mecanismo de control. Según los canales ucranianos de Telegram, tómatelo con cautela, aunque históricamente no los citaría, en este caso han sido bastante precisos al interpretar las señales de la política ucraniana y al señalar ciertas cosas. Ya sabes, dicen cosas que un par de semanas después resultan ser verdad. Así que dicen que la NABU, la agencia anticorrupción, tiene pruebas no solo contra Yermak, sino también contra Zelensky. Dicen que tienen su voz hasta el cuello en este asunto actual, ya sabes, el esquema de corrupción de Miknuk o como se llame ese tipo. Pero ya lo sabíamos. Quiero decir, por eso no es una sorpresa. Sabemos que se llevan una parte de todo. Así es como se mantienen en el poder. Así es como construyen estructuras de poder. Así es como te creas aliados, con tu capacidad de canalizar dinero hacia sus bolsillos a cambio de adjudicarles contratos. En muchos de esos contratos es el equivalente a los trabajos fantasma al estilo de la mafia. Ya sabes, ¿quieres hacer obras en Brooklyn? Pues entonces tienes que financiar 50 empleos. Sabes, de esos 40 la gente se presenta. De 10 no aparece nadie. Solo estás pagando por 10 cuerpos y la mafia se lo embolsa. Así ha funcionado Ucrania desde el primer día. No es una sorpresa para nadie. Así que, si de repente la corrupción se convierte en un problema, significa que alguien quiso que se convirtiera en un problema. Y solo hay una nación en el mundo que tiene ese tipo de poder sobre Ucrania: Estados Unidos. Creo que esto es un mecanismo para presionar a Zelensky, manipulando el sistema. Y si yo fuera ucraniano, diría que todos y cada uno de ellos son corruptos. No hay una persona limpia allí. Todos los que están en esa mesa de negociación pertenecen a Estados Unidos. Cuando decidamos hacerlos caer, se derrumbarán como un castillo de naipes. Esa es mi opinión. Bueno, mencionaste antes que los europeos realmente no pueden escalar el conflicto porque no tienen ejércitos. No voy a discutir eso. Pero hemos visto un comportamiento más audaz por parte de Ucrania. Ataques a barcos comerciales rusos, los que se conocen como la flota en la sombra o flota oscura. Ya sabes, la denominación es bastante evidente. Pero ahora Erdogan se ha quejado y ha expresado su preocupación, dado que ha habido ataques contra un petrolero ruso dentro de la zona económica de Turquía. ¿Ves esto como ataques desesperados hacia el final de la guerra o como un intento de demostrar que Rusia puede ser derrotada? ¿Cuáles son los riesgos de estos ataques entonces? Está impulsado por los británicos. Quiero decir, seamos sinceros, cuando hablamos de los drones navales ucranianos, se trata de una operación impulsada al 100% por el Reino Unido. Los británicos han sido los que más han alzado la voz sobre la flota en la sombra, influyendo en los bálticos para que actúen. Así que esto no es más que un movimiento desesperado por parte del Reino Unido. No tendrá ningún impacto. Quiero decir, no se trata de barcos rusos. Creo que uno tenía bandera panameña y era de propiedad turca. Los demás eran de Ghana o de otros países africanos.
Sí, forman parte de la llamada flota en la sombra, buques sin seguro o fuera del paraguas de Lloyds, de los que Rusia depende para transportar petróleo a pesar de las sanciones impulsadas por los británicos. Pero ya sabes, esto solo va a salirles mal. Quiero decir, ya vemos a Turquía condenando las acciones de Ucrania. Kazajistán y otras naciones que eran simpatizantes de la causa ucraniana ahora, ya sabes, se están pronunciando. Atacaron una plataforma petrolífera que bombea petróleo kazajo, lo que le costó a Kazajistán más de $1.000 millones. Ya sabes, ¿cuánto tiempo puedes mantener el apoyo diplomático cuando haces tonterías así? Así que esto es simplemente estupidez británica. Son los británicos, ya sabes. Bajad del borde, chicos. Vamos a aguantar hasta el final. Sí, mantened vuestra posición. La delgada línea roja. Ya sabes, excepto que los británicos no están muriendo. Son los ucranianos quienes van a pagar el precio. Y van a pagar un precio horrible. Serán abandonados por todos cuando esto termine. A nadie les caen bien. Lo he dicho desde el principio. Lo único que hace que Ucrania resulte atractiva es el dinero que va a parar a los bolsillos de la gente. No hay nada atractivo en Ucrania. No es una democracia funcional. La gente no la mira y dice, este es el modelo que queremos seguir, chicos. La buena y vieja democracia de Poroshenko, el equivalente europeo de la democracia jeffersoniana. No. A nadie le gustan los ucranianos. Nadie respeta a los ucranianos. Todo el mundo desprecia a los ucranianos. Pero mientras Ucrania sea capaz de canalizar dinero hacia los bolsillos de la gente y se utilice, ya sabes, para empoderar a otros geopolíticamente, bueno, demonios. Europa ha tenido un gran momento ahí, dejando que los ucranianos mueran por cientos de miles por ellos. Pero se acabó. Ucrania será abandonada. Solo hay una nación en el mundo que alguna vez tenderá una mano de ayuda sincera a Ucrania. Y esa es Rusia. Ucrania lo aprenderá en el futuro porque su única salvación pasa por Rusia. A menos que seas un ucraniano occidental, entonces mueres. Sí, ese fue en realidad un comentario del exasesor de Zelensky, Arestovich. Señalaba que, irónicamente, los únicos dos países que realmente lucharían y morirían por los ucranianos serían los rusos y los bielorrusos. Irónicamente, porque son precisamente ellos quienes ahora están en guerra con ellos, dado que se convirtieron en una línea del frente contra Ucrania. Dijo que si él fuera presidente, su primer viaje, en su primer día, sería a Moscú y prometería que Ucrania no permitiría que se la utilizara más como línea del frente contra los rusos. Pero bueno, ahora parece muy predecible que una vez que termine la guerra por poderes, los ucranianos serán abandonados, como suele ocurrir al final de una guerra de este tipo. ¿Qué significa esto para el acuerdo de paz? Porque parece que, independientemente de todos los deseos de poner fin a esta guerra, teniendo en cuenta que, bueno, la OTAN está perdiendo la guerra, así que nos gustaría terminarla, hay una gran reticencia a ponerle un fin definitivo. Parece que quieren mantener en el futuro, supongo, un ejército ucraniano proxy que podrían usar contra Rusia si quisieran escalar las tensiones. Así que estoy bastante dividido respecto a este acuerdo de paz en algunos aspectos. Soy bastante optimista, dado que ahora se está ejerciendo cierta presión sobre Kiev y los europeos. Por otro lado, soy un poco escéptico, porque no da realmente la impresión de que estén dispuestos a renunciar a esta última oportunidad de quebrar a Rusia. Pero escucha tu última afirmación. Oportunidad final para romper a Rusia. ¿De verdad crees que los rusos son tan estúpidos que no lo entienden? Quiero decir, ¿que los rusos son más tontos que una piedra? Oigo a gente decir, oh no, haremos este acuerdo de paz, será para que los rusos piensen que han ganado. Vaya, ¿así que los rusos son realmente la gente más tonta del planeta? ¿Son niños? ¿Puedes darles una piruleta y decirles que es la cena o algo así? No. Los rusos son las panes más inconscientes en la mesa ahora mismo. El cuerpo diplomático de Rex. ¿Cometen errores? Do they make mistakes? Everybody makes mistakes. But
Todo el mundo comete errores, pero Rusia sabe exactamente lo que está pasando. Putin ha dicho desde el principio que esta guerra no terminará hasta que las causas profundas del conflicto se resuelvan de forma permanente. Así que, ¿qué demonios cree Europa que va a hacer? ¿Crees que Rusia va a quedarse ahí y decir, vale, sí, estábamos bromeando, no vamos a resolver las causas profundas? Vamos a dejar a Ucrania ahí para que la fortalezcan dentro de 10 años y podamos repetir todo esto otra vez. Eso no va a pasar. No habrá ningún acuerdo de paz que permita que eso ocurra. Ninguno, cero. Y Rusia lleva el control. No hay ninguna presión que se pueda ejercer sobre Rusia en este momento para hacer que cambie de opinión. Ninguna. Y ya sabes, ahora mismo tenemos a la administración Trump centrada únicamente en el beneficio económico. Es decir, el pensamiento geopolítico tradicional ha quedado descartado. Europa, a nadie le importa. Esa es la realidad. No importáis. Se acabó. Ni siquiera están coordinando con vosotros, ni siquiera os llaman. Tuvieron su reunión con los ucranianos y Rubio ni siquiera puede hacer una llamada a Europa. Simplemente vuelve a jugar a los juegos de Venezuela. Ya sabes, Witkoff y Jared se van a Moscú a hacer lo suyo. Ahora mismo todo es un acuerdo comercial. Y te diré algo, Rusia tiene un potencial empresarial mucho mayor que Ucrania. Al final del día, eso es lo que va a influir en Estados Unidos. Si Ucrania no quiere jugar, entonces Rusia absorberá a Ucrania. Trump ya lo ha reconocido. Entonces Estados Unidos podrá beneficiarse indirectamente de los recursos ucranianos mediante acuerdos comerciales con Rusia. Pero todo se reduce a un gran acuerdo comercial. ¿Va a tener éxito? No lo sé. No sé si Trump tiene la capacidad de lograrlo, porque hay mucha oposición política a ello en Estados Unidos y se acercan las elecciones de mitad de mandato. Pero la idea de que se va a presionar a Rusia para que acepte un acuerdo que no le dé lo que obtendría si simplemente sigue luchando, no hay nada que nadie pueda hacer para evitar ese resultado en el campo de batalla. Se acabó. Todo ha terminado, salvo por los que mueren. Quiero decir, aún decían morir muchos más ucranianos, y Rusia, Drachimain, estás with the Erdolos y es lo que se with. Pero es apareciquez, jalismente. Es vergonzoso ser europeo hoy, literalmente. Lo siento, pero os lo habéis ganado. Os lo habéis ganado por pura incompetencia, por falta de ética, por falta de moral, por falta de todo. Permitisteis que Ucrania fuera sacrificada como un peón, y ahora estáis pagando el precio porque no queda nada. Quiero decir, no sé cuántas veces tengo que oír a Alemania, Francia y a todos hablar de ese ejército de 800,000 hombres que van a formar. Buena suerte. Os deseo lo mejor. Por favor, hacedlo. Eso solo acelerará vuestro colapso, porque no podéis permitíroslo, y no hay 800,000 europeos dispuestos a luchar y morir por vuestra causa. Ya en Alemania, sabes, un 16%, y creo que esa cifra está bajando mientras hablamos, un 16% está dispuesto a morir por Alemania si son invadidos. ¿Cuántos de ellos estarían dispuestos a morir por Alemania si Alemania invade a otro país? Así que Europa es simplemente irrelevante. Todo se reduce a Trump, y así Trump puede, ya sabes, manipular el sistema. Ya veremos. Me gustaría saber exactamente qué tiene sobre Ucrania, porque recuerda, el problema con la corrupción es una calle de doble sentido. Y si empiezas a jugar la carta de la corrupción puede volverse en tu contra. Podrías descubrir cosas sobre políticos estadounidenses que realmente no querrías descubrir. Así que Trump tiene que ser un poco astuto aquí en cómo presiona a los ucranianos. La buena noticia, sin embargo, es que la CIA lo sabe todo sobre Ucrania. Hemos controlado Ucrania durante mucho tiempo. Tenemos a cada uno de esos tipos, todos están en nuestra nómina. Tenemos archivos sobre ellos. Conocemos todos sus secretos sucios, todos. Y podemos jugar con eso, ya sabes, como queramos. Pero
Como dije, en algún momento puede que alguien no esté dispuesto a quedarse ahí sentado y hundirse en silencio. Puede que empiecen a sacar los recibos. Y esos recibos pueden ser feos para muchos políticos estadounidenses, incluido Trump, por cierto. Including Trump, by the way. Sí. Bueno, lo absurdo es que la queja ahora, otra vez por parte de los europeos, aunque ya no importe tanto, es que no se puede aceptar ninguna paz porque parecería una capitulación. Pero de nuevo, si hubieran querido un resultado más equilibrado de la guerra, podrían haber hecho algo antes. Quiero decir, si retrocedes a 2014 o a febrero, un gobierno de unidad habría bastado para resolver la crisis interna bajo Minsk. Con el acuerdo de Minsk, podrían haber reintegrado el Donbass en Ucrania. Y después de 3 años sin diplomacia, sí, cualquier acuerdo solo empeora cada vez más. Y aún así, ahora no quieren llamar. Y esto me desconcierta. No quieren hablar con Moscú, pero quieren un asiento en la mesa de negociaciones. No estoy seguro de cómo funcionaría eso. Ya sabes, simplemente se sentarían allí y los condenarían. No tengo muy claro cómo resultaría eso en la práctica, pero vi un informe del general Sir Richard Shirreff en Londres, donde sostiene que cualquier acuerdo de paz que no acabe finalmente con el colapso del Imperio ruso es inútil. Aún así, está a favor de un acuerdo de paz porque daría a Ucrania tiempo para rearmarse y prepararse para futuros enfrentamientos, lo cual de nuevo es básicamente un Minsk III. Es muy extraño, dado que el acuerdo solo empeorará cuanto más esperen. Rusia nunca aceptará un Minsk III. Russia will never go for Minsk III. To do Minsk III, you have to have leverage on Russia. And there's nothing. Para hacer un Minsk III, hay que tener poder de negociación sobre Rusia. Y no hay nada. Quiero decir, acabo de volver de Rusia. Veamos algunas realidades. Putin se está preparando para ir a la India esta semana, creo, donde se darán la mano, se abrazarán y firmarán enormes acuerdos energéticos. Así que la idea de que la India vaya a excluir el petróleo ruso de su mercado no va a suceder. Las sanciones secundarias no van a funcionar. China ya les ha hecho un desplante. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Entrar ahora en una guerra comercial a gran escala con la India? No. Y la India va a comprar armas rusas. Van a hablar de un comercio masivo. Esto es lo que significa BRICS. Sabes, Trump no derrotó a BRICS. BRICS sigue ahí. Así que ya sabes, la idea utópica de hacer colapsar la economía rusa, hay que entender esto. A diferencia de Europa, la economía rusa tiene un respaldo. Supongamos hipotéticamente que todas las sanciones funcionan como se supone, y Rusia se encuentra sin liquidez, sin poder permitirse la guerra. Si fuera solo una economía capitalista tradicional, impulsada por las finanzas, habría un orfepi. Muchos de grandes industrias en Rusia, sociedades anónimas, las enclestep posee la mayoría sin todas las acciones. Rusia puede militarizar su economía así de rápido. Simplemente pasar a una economía de movilización de guerra de la noche a la mañana. ¡Pam! Ni siquiera pierden el ritmo. Los ahorros de la gente no estarán ahí, no serán accesibles. Ya sabes, habrá cosas que tendrán que suceder, la gente tendrá que apretarse el cinturón, pero no se puede vencer a Rusia. No se puede vencer a Rusia, simplemente no va a pasar. Y entonces no sé qué piensa Zaluzhny que va a pasar aquí. Ya no queda presión, Zaluzhny está acabado, terminado, no tiene viabilidad, no habrá futuro en Ucrania. Pasará el resto de su vida en Londres trabajando para el Mi-6, jugando a juegos estúpidos, intentando reunir a los elementos de bandera para infiltrarlos de nuevo en Ucrania y revivir Ucrania. Nacionalismo ucraniano, cosas así. Lo mismo que hace Jodorkovsky con sus miles de millones, sentado en Londres intentando movilizar a los empresarios rusos contra Putin. Es una fantasía del Mi-6, un sueño húmedo. No va a ocurrir. No habrá un acuerdo de paz como Europa cree que lo habrá, ni como quiere Ucrania. Lo que habrá será una rendición incondicional. Ahora bien, puede que se presente de forma que suene a acuerdo de paz, pero esta guerra no terminará hasta que Rusia obtenga el 100% de todo lo que quiere. Y cuanto más se prolongue, mayor será el apetito de Rusia. Esa es la realidad.
Rusia no va a ceder en nada de esto. Esa es la conclusión. That's the bottom line. Sí, el apetito está creciendo. Yo también he visto algunos indicios de ello. En el pasado, usaban el lenguaje de que las ciudades eran tomadas en Sumy o Kharkov. Ahora dicen liberadas, lo cual es una especie de indicio de que las demandas de un acuerdo pacífico solo aumentarán, supongo, cuanto más se prolongue esto. Por otro lado, advirtieron que crecería si los europeos o Occidente prolongaban la situación. Pero, ¿qué significa esto para las estructuras de seguridad más amplias y para el Occidente político? Porque, de nuevo, esta guerra, si somos sinceros, trata del colapso del sistema, el colapso de la arquitectura de seguridad paneuropea, el sueño posterior a la Guerra Fría de crear una Europa sin los rusos. Esa es una visión hegemónica de Europa, encajando en un mundo unipolar. Pero ahora que esto se está desmoronando, ¿qué ocurre? Porque todo el propósito de la OTAN era, ya sabes, mantener a los estadounidenses dentro, a los alemanes controlados y a los rusos fuera. Parece que la consecuencia de esta guerra es que los estadounidenses empezarán a retirarse, no completamente, pero es imposible impedir que los rusos tengan un asiento en la mesa. Quiero decir, podemos negarles una voz y un lugar en la mesa, pero si se les niega una voz institucional, se impondrán de otras maneras. Así que no es muy inteligente. Entonces, ¿qué significa esto para la OTAN? Supongo que la hegemonía de Estados Unidos, el futuro de Europa y el papel de la OTAN. If I were the Europeans right now, I would. Si yo fuera europeo ahora mismo, volvería a tomar ese borrador de tratado ruso que presentaron el 17 de diciembre de 2021 a la OTAN. Le quitaría el polvo, lo pondría sobre la mesa y pediría a Estados Unidos que trajera su copia. Luego me volvería hacia los rusos y diría, estamos listos para hablar. Haz que los rusos reaccionen ante ti, ¿de acuerdo? Haz que los rusos inicien el diálogo ahora. ¿Por qué? Porque cuanto más demuestres responsabilidad al adoptar un enfoque constructivo para mejorar los marcos de seguridad europeos reales, menos paranoica estará Rusia respecto a tus intenciones en Ucrania. Deja que Rusia gane en Ucrania, ya han ganado. Acéptalo. Lo que tienes que hacer ahora es salvar a la OTAN, si eso es lo que quieres hacer. What you need to do now is save NATO if that's what you want to do. And the only way to save NATO now is to sit down. Y la única manera de salvar a la OTAN ahora es sentarse y hablar con los rusos sobre un marco de seguridad europeo que permita a una Rusia fortalecida coexistir pacíficamente con una OTAN debilitada pero aún robusta. Habrá una zona gris. Habrá una parte de la OTAN. Sabes, hay gente que ha malinterpretado lo que significa volver a 1997. No significa que Polonia o los estados bálticos dejen de formar parte de la OTAN. Rusia nunca ha dicho que tengan que abandonar la OTAN. Lo que Rusia dice, sin embargo, es que la infraestructura militar que se ha desplazado hacia el este desde 1997 tiene que regresar. Por ejemplo, los sitios de misiles balísticos en Polonia y Rumanía tienen que desaparecer. Las enormes bases de la OTAN tienen que desaparecer. Massive NATO bases, they have to go. Las naciones de Europa del Este serán miembros de la OTAN, protegidos por el artículo 5, pero no serán bases desde las que la OTAN pueda proyectar poder contra Rusia. Esto es lo que debe suceder si se quiere crear un marco de seguridad real, y los ahorros serían increíbles. Quiero decir, es asombroso cuánto ahorraría Europa si se hiciera esto, porque ahora estaríamos hablando de una situación militar completamente diferente. No se trata de formar la mayor fuerza del mundo, de 800,000 hombres para luchar contra los rusos. Se trata de estructuras de seguridad normales que protejan la integridad de Europa de manera sostenible. Y si se juega bien, eso mantiene a Estados Unidos vinculado en una relación transatlántica. Ese es tu respaldo. La conexión entre Estados Unidos y la OTAN es muy profunda, realmente profunda. Y no es que queramos marcharnos necesariamente, simplemente no queremos vernos involucrados en una guerra abierta con Rusia en la que la OTAN dicte las órdenes. Nunca estaremos subordinados a la OTAN.
Pero si la OTAN es inteligente, se asegurará de contar con un marco realista de seguridad europea respaldado por el poder militar de Estados Unidos. Esa es su garantía de seguridad, y podría conducir a una auténtica estabilidad geopolítica que sirviera de base para una recuperación económica. Quiero decir, esta es la oportunidad de Europa, pero hay que empezar por respetar el hecho de que Rusia existe, y que Rusia existe con esferas de interés e influencia. Es una realidad. No se puede seguir hablando de que la OTAN tenga esferas de interés e influencia y que Rusia no tenga ninguna. El hecho es que ambos tienen esferas de interés, y habrá áreas en las que esas esferas se superpongan, y en esas áreas hay que encontrar soluciones. Si se observa este plan de paz de 28 puntos y la visión de la administración Trump, se habla de esto, de cómo trabajar con Polonia para afrontar la realidad de que Polonia está justo en la frontera, cómo asegurarse de que Rusia no vea a Polonia como una amenaza y al mismo tiempo proteger a Polonia. Estos son algunos de los temas que deben debatirse. ¿Cómo hacer que los países bálticos se sientan seguros sin que los rusos digan, oye, estáis a un paso de San Petersburgo, o seguís amenazando con aislar Kaliningrado, o seguís diciendo que el Báltico es un lago de la OTAN? Hay que encontrar una manera, hay que encontrar un equilibrio ahí. Se puede hacer, pero va a requerir que Europa cambie fundamentalmente su rumbo. Y va a requerir un nuevo liderazgo, porque las viejas élites políticas y económicas se empoderaron con la idea de una amenaza rusa constante que lo justificaba todo. La expansión de la OTAN y la actitud de la UE van de la mano. Cuando hablamos de una política exterior independiente de la Unión Europea, en realidad es independiente solo en el sentido de presentar a Europa como un contrapeso a Rusia. Eso es pensamiento antiguo. Fracasó fatalmente en Ucrania. Europa tiene la oportunidad de salvarse, porque de lo contrario, si no lo hace, Rusia conseguirá lo que quiere de todos modos. La OTAN se derrumbará, la UE se derrumbará, y bueno, eso será todo. Creo que ese es uno de los mayores desafíos, superar este orden hegemónico posterior a la Guerra Fría en Europa, porque no tienes que preocuparte por la competencia en materia de seguridad bajo una hegemonía. Por definición, no tienes que preocuparte por lo que piensen otros centros de poder. Pero esta idea de que solo tenemos que disuadir a los rusos, lo que tú llamas reducir la competencia en seguridad, de nuevo, ¿cómo pueden sentirse seguras las repúblicas bálticas sin que nosotros amenacemos a los rusos? Esto requiere un cambio de mentalidad hegemónica hacia el reconocimiento de la realidad de la competencia en seguridad. Creo que es un pensamiento sofisticado, con el que nuestro liderazgo actual podría tener dificultades. Pero de nuevo, ellos ven la guerra de Ucrania y el territorio como la causa de esto. Sin embargo, la guerra de Ucrania es en realidad un síntoma, una consecuencia de esta Europa rota. Y la disputa territorial es, una vez más, el resultado de la falta de voluntad para gestionar esta zona de contención. Solo mi última pregunta, sin embargo, ¿qué esperas que ocurra ahora en ausencia de un acuerdo de paz? Porque la línea de defensa territorial, desde Juliápole hasta Pokrovsk, Mirnorad-Siversk, Kupiansk, todo parece estar desmoronándose o ya ha caído en manos de Rusia. Entonces, ¿cómo cambia esto la naturaleza de la guerra? Porque esta era una línea defensiva muy importante que mantenía a los rusos a raya, y ahora se está derrumbando. No solo los ucranianos tienen muchas menos tropas, menos equipo y menos apoyo, sino que sus líneas defensivas han desaparecido. Así que, no lo sé, puedo imaginar que si estuviera sentado en Moscú, no estaría de humor para compromisos en este momento. Si no hacen una gran concesión, dado que por fin han logrado atravesar esta última línea defensiva importante, ¿qué esperarías que ocurriera a continuación, utilizando tu experiencia en inteligencia militar para evaluar lo que los rusos podrían estar pensando?
Bueno, la guerra es una extensión de la política por otros medios. Quiero decir, eso es el viejo Clausewitz. Y estoy seguro de que Sun Tzu dijo algo parecido en algún momento entre sus muchas afirmaciones sobre la guerra y la política. Tenemos que tener cuidado de no pensar únicamente en términos militares. Es muy tentador ahora mismo, porque hemos llegado al punto culminante en el que Rusia podrá lograr militarmente lo que no ha podido hasta ahora. Quiero decir, Odessa estará Dov. Ahora mismo no hay canrans. There's nothing in Kherson right now. If the Russians collapse Zaporozhye front, si los rusos derrumban el frente de Zaporozhye, cruzan el río Dnieper con fuerza y luego deciden girar hacia el sur, la orilla derecha de Kherson caerá junto con Mykolaiv. Entonces estarán a las puertas de Odessa y nada podrá detenerlos. Pero ahora, ya sabes, en ciertos círculos se ha expresado cierta frustración por la falta, digamos, de instinto asesino de Vladimir Putin. ¿Por qué no ha decapitado Bankova? Porque está pensando en algo más grande que simplemente decapitar Bankova. Recuerda que, antes de la operación militar especial, vino el borrador del tratado ruso para un marco de seguridad europeo. Rusia está pensando a largo plazo, lo que más le conviene. Y ahora mismo, si Rusia logra asegurar los 4 territorios que reclama desde el referéndum de septiembre de 2022, y consigue, y aquí está lo importante, que Estados Unidos y Europa los reconozcan como territorios rusos, si logra poner fin a las sanciones vinculadas a Crimea y normalizar las relaciones económicas con el resto del mundo, compárese eso con una victoria militar, tomando Odessa e incluso quizá Kharkov. Pero nadie en el mundo reconocerá eso. Y junto con esa falta de reconocimiento, se convierte en una situación permanente en la que las sanciones te costarán billones de dólares durante la próxima década. Estratégicamente, ¿hacia dónde vas? Me ha impresionado la capacidad de Rusia para ir más allá de la gloria y pensar estratégicamente en dónde necesita estar en el futuro. BRICS no funciona bien cuando uno de sus miembros se encuentra en un estado permanente de conflicto económico con Occidente. Eso no es saludable para BRICS. Y Rusia quiere que BRICS tenga éxito. Rusia quiere formar parte de BRICS. La mejor manera para que Rusia se integre en BRICS es ser un Estado-nación plenamente funcional, con una economía capaz de conectarse en cualquier parte del mundo, especialmente con Estados Unidos y China al mismo tiempo. Así que sigo creyendo que Rusia busca una vía de salida. Hay una negociación ahí, es un equilibrio delicado. Será interesante ver qué pasa con las elecciones, porque ya sabes, en Estados Unidos, una vez más, hay cosas fascinantes ocurriendo entre bastidores, cosas que no se dicen. Ese tipo de situaciones en las que 2 personas se sientan a una mesa y simplemente se miran y asienten, como diciendo, ¿sabes de qué hablo? Sé de qué hablas. No lo vamos a decir, ¿verdad? No hace falta decirlo. Y a lo que me refiero con esto es que Estados Unidos parece que nos estamos moviendo hacia una redefinición total de cómo es el gobierno ucraniano, para romper esas estructuras de poder que han mantenido unido a Ucrania desde que se convirtió en un Estado independiente. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué romperlo todo y reformar algo? ¿Para beneficiar a la democracia ucraniana? No existe. Los rusos, en cambio, están ahí sentados con un gobierno en espera. Tienen un plan. Tienen una visión. Será difícil para los rusos infiltrarse si tienen que integrarse en las estructuras antiguas, tradicionales y corruptas que existen, porque Rusia no se adapta fácilmente a eso. Pero si rompes eso y creas algo nuevo a través de este proceso de paz, Rusia se introduce. Y por tanto Rusia no necesita ocupar Odessa, no necesita ocupar Kharkov. Lo que hacen es crear, ofrecer opciones a Ucrania. Una, que Ucrania se convierta en parte del Estado de la Unión. Y entonces Ucrania sería como Bielorrusia. Viaje sin visado. Odessa será una ciudad rusa.
Estará gobernada por Ucrania, pero será una ciudad rusa. Es viaje sin visado. Los rusos vendrán, reconstruirán todo, poseerán toda Ucrania. Ucrania seguirá llamándose Ucrania, pero funcionará como una extensión de facto de Rusia. Creo que esa es la visión rusa, y pueden alcanzarla mediante una especie de acuerdo de paz. Es una visión más realista que la idea de que Europa mantenga una Ucrania que pueda atacar a Rusia indefinidamente. Pero si Rusia avanza demasiado rápido militarmente, si intenta hacer demasiado, estropea eso, porque entonces todo el mundo se pone a la defensiva. Rusia tiene que tener cuidado de no convertirse en lo que Europa la acusa de ser. Y ya sabes, una carrera desenfrenada por ocupar o apoderarse de territorio que se perciba como un intento de quedarse con toda Ucrania es algo que creo que Rusia preferiría evitar. Además, eso requeriría más personal. En fin, la cuestión es que los rusos ahora tienen suficiente personal para avanzar hasta cierto punto, pero para ir más allá necesitarían movilizar fuerzas adicionales. Sí, no creo que Putin quiera hacer eso. Creo que la economía en este momento está orientada a sostener, al ritmo actual, 1 o 2 años más de este tipo de actividad. Pero movilizar aún más mano de obra supondría una carga para la economía. ¿De dónde va a salir esa mano de obra? ¿De los empleos en la industria de defensa? ¿O se va a debilitar la estructura económica civil hasta el punto de que empecemos a ver colapsos en la economía civil, que luego habría que apuntalar a costa y en perjuicio de la economía rusa? Creo que los rusos en este momento están trabajando con la administración Trump para encontrar un equilibrio que le dé a Rusia todo lo que quiere, pero que también cree oportunidades de cara al futuro que no requieran que el ejército tenga que mostrar su fuerza. Y aquí es donde, una vez más, los rusos, ya sabes, la gente es fundamentalmente ignorante sobre Rusia y lo que ocurre allí. He tenido el honor y el privilegio de ir a Rusia y hablar con esa gente. Cuando hablas con ellos, ves que están ocurriendo cosas que Occidente o bien ignora o simplemente desconoce. Hay un diálogo filosófico significativo en Rusia sobre el futuro de Ucrania y cómo afrontarlo, que va mucho más allá de la idea de matar banderistas y conquistar territorio. Es un enfoque mucho más sofisticado, filosófico y ético de la resolución de conflictos del que nadie en Occidente ha conflict resolution than anybody in the West gives Russia credit for. Yeah, no, I think dumbing it down to mere. Sí, no, creo que reducirlo simplemente a una lucha por el territorio realmente pasa por alto el panorama general. Así que muchas gracias por arrojar algo de luz sobre esto. Lo agradezco. Y sí, espero que encuentren ese equilibrio para que no tengan que buscar una victoria militar total. Gracias de nuevo. Vale, gracias. Thanks again. Okay, thanks.